Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Esa no es nuestra cara, claramente, ¿no? No. Para mi caso podríamos decir que es mejor lo que se ve allí, no para el de Luli. Estamos eclipsados. Avanza el eclipse total de Sol. Lo vamos a vivir. Esto es inevitable. Hay una atención muy especial porque es un fenómeno de la naturaleza que cautiva, que tiene hasta un cierto romanticismo. Ha habido películas que se especializaron en mostrar de pronto un eclipse y lo que sucedía mientras tanto. De todas maneras, nosotros podemos pensar en el eclipse y mientras esperamos que la luna llena, porque tiene que ser llena, tape, cubra totalmente el sol y que la umbra sea total, dejando apenas un costadito en el círculo de lo que llamamos la penumbra, que ahí viene la idea de lo penumbroso. Pensemos en lo que significa estar eclipsados. Y hay tantas cosas en la Argentina que podemos decir que no solamente 6 provincias hoy pueden ver el eclipse y de alguna manera decirse protagonistas del mismo. La Argentina vive un eclipse durante todos estos años. Podemos pensar, levantando nuestra vista y prestando atención al fenómeno que hoy tenemos, que hay en todo esto algo que toca nuestra sensibilidad, nuestro corazón, hasta el sentido poético que las personas puedan tener. Pero también nos invita a la reflexión y a la metáfora de cuántas cosas hoy día están eclipsadas en la Argentina. Uno de los títulos que hubiéramos ofrecido, compartido con ustedes, si no estuviéramos pendientes del eclipse, sería que renunció Christine Lagarde. Se fue del Fondo Monetario Internacional, se va al Banco Central Europeo. No nos dio tiempo a que nos enamorásemos de ella, como pedía Mauricio Macri. Y es un eclipse muy grande para un país ponerse en manos del Fondo Monetario Internacional. Es bastante triste. El eclipse de la naturaleza no tiene ese contenido de sombrío que se presenta cuando hablamos de lo que ha eclipsado a la Argentina, la presencia del Fondo Monetario Internacional. Todo se ha venido abajo y para eso es que usamos palabras como eclipse, opacidad, todo aquello que nubla la posibilidad de ver la realidad un poco más optimistamente. La Argentina hoy no tiene a su presidenta encargada. Christine Lagarde se nos fue. Así directamente dijo, tengo un ofrecimiento del Banco Europeo, se va del Fondo Monetario Internacional y ahora ¿quién le va a rendir cuentas a cada argentino por lo que el Fondo Monetario Internacional hizo para promover la desgracia de millones de personas que no se pueden curar, que no tienen remedios, que no los pueden comprar, los científicos que se van, los hijos que se van, todo esto que el Fondo Monetario Internacional ha pronunciado a partir del gobierno neoliberal que nos ha tocado? El eclipse para la Argentina se produjo el 10 de diciembre del 2015, cuando empezó un gobierno que no se ocupó de los sectores medios y de los vulnerables, sino que le dio todo el sol y todo el brillo y toda la espectacularidad a una porción ínfima de argentinos, a una parte que no se corresponde para nada con la totalidad. Ahí tenemos una economía parcial, pensada como ciertos eclipses, cuando la luna no lo cubre totalmente al sol, pensada para darle a los que son más ricos, a los que más influencia tienen, a los más poderosos, todo lo que les ha significado el éxito tan reluciente como el propio sol que han tenido en estos años. Pero la parte oscura, la parte que va metiéndose poco a poco ahí en el sol, es la parte de los sectores medios de la Argentina y de los sectores más vulnerables, aquellos que se han quedado a la buena de Dios. Mucho por el Fondo Monetario Internacional, bastante también por el propio gobierno y su sentido neoliberal, y no cabe descartar que sea porque un mundo corrido a la derecha es un mundo que anuncia siempre desgracias. El eclipse está entre nosotros hace muchísimo tiempo. Hoy le vamos a prestar atención, es inevitable. No cuesta nada dejar la cámara allí. Usted tiene ganas de estar. Si alguien en las provincias donde se va a ver directamente nos escucha, que tome precauciones. Pero me parece que se ha hablado bastante de eso y que nadie se va a poner a mirarlo directamente. Hay que buscar una cierta protección. Pero la oscuridad que avanza sobre la luz no es otra cosa que la misma que durante estos 3 años y medio avanzó sobre la luz del trabajo,
sobre la luz del empleo, sobre la luz del bienestar, que modestamente, moderadamente, pero ciertamente, se había conseguido para la Argentina. El eclipse es en el empleo. Cientos de miles de personas no están trabajando y lo estaban haciendo hasta hace poco. Son personas que no tienen muchas ganas de ver el sol. A esa gente les llueve permanentemente y todo resulta gris, por más que otros puedan ver soles y eclipses, porque no hay sol en el alma de un desocupado. No lo hay, porque se siente desamparado y desolado. Y esa es una realidad que constatamos cada día. La seguridad laboral, se eclipsa la posibilidad de la gente de ser feliz cuando tiene mucho miedo de perder su trabajo. Y esto sucede en tantos ámbitos que más del 60% de los que tienen trabajo, de los que aún conservan esa fortuna de tener trabajo, piensan que lo pueden perder. El eclipse es la pobreza brutal que avanza sobre los argentinos. Esa luna que se está metiendo en el sol es, de cierta manera, también la pobreza que avanza hacia los sectores que antes estuvieron mucho más iluminados. Hoy día hay más de un 33% de pobres en la Argentina y nosotros les vamos a mostrar en la columna dentro de un rato, cuando el eclipse sea un recuerdo, que hubo un tiempo de pobreza que no superaba el 20%. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz lo situaba en el 16%. Ahora sí que vamos hacia un verdadero eclipse en materia de pobreza. La enorme cantidad de gente que cae de los sectores medios en la pobreza y los pobres que caen en la indigencia, y algún indigente que se nos muere en la vereda del centro de la ciudad de Buenos Aires. 1 de 4, según los datos que hemos tenido, que han muerto de frío y de hambre en los últimos días en la República Argentina. Mirar el eclipse es algo que, si uno tiene la oportunidad, si puede prender el televisor, si puede estar en alguna de esas provincias en donde se ve el eclipse y se toman precauciones, es inevitable. ¿Por qué no miraría uno el eclipse? Pero que nos sirva también como una forma de adentrarnos en tantos eclipses que vivimos hoy día en la Argentina. El eclipse de la calidad de vida. Bien decía alguien que se sentía el sol, el señor González Fraga, que muchos argentinos se habían creído, millones y millones de argentinos, que se podía vivir en una cierta bonanza, en comprarse cosas, en darse gustos, en viajar, en tener certeza en el trabajo y sobre todo en tenerlo. Ese era un lujo. Los sectores medios no pueden nunca imaginar que ellos son capaces de tener lo que llamamos calidad de vida. Eso sí que se nos ha ido, que se nos ha escapado de las manos, que ha avanzado como la luna, que ya progresó como 1 centímetro, mientras nosotros tratamos de ubicar cuáles son los verdaderos eclipses que tenemos que mirar, que tenemos que observar, y a los que tenemos que enfrentar. Este que siga, si es bello, si va a ser un momento seguramente sublime. ¿Por qué no le vamos a prestar atención? Lo estamos haciendo, pero que esto no nos quite el foco de la realidad. La realidad no es la luna tapando el sol un rato. La realidad es todo lo que tenemos cada día para contarle en un canal como C5N, que justamente piensa en la realidad. El eclipse es de los científicos que se van del país, es de los jubilados que han perdido de una manera desoladora frente a lo que es la inflación. Los jóvenes que se abrazan a sus padres para partir hacia otros países. Ese es el eclipse de los sueños. El eclipse es el de la justicia, con el Estado de Derecho por el piso en la Argentina. El eclipse es lo que sucede con el periodismo. El eclipse está todos los días entre nosotros, es lo que le queremos decir.